Tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero es mayor, dice la palabra, el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Y eso es razón suficiente para gozarnos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y voy a invitarles a que abramos la palabra. Gloria al Señor. En la epístola a Tito, capítulo 2, vamos a hacer una lectura del versículo 11 al 15. Quiero que ponga atención, Tito capítulo 2, una de las epístolas de Pablo a uno de sus discípulos, joven también al igual que Timoteo. Estos hermanos eran ministros que servían en las distintas iglesias que se estaban fundando cuando el evangelio apenas se iniciaba. Y Pablo tenía la preocupación primaria de educar, de reeducar, vamos a decirlo así, porque el pueblo de Dios, conformado de varias naciones, de varias lenguas, de varios orígenes sociales, el pueblo de Dios no lo conforma una élite, sino el pueblo de Dios está formado de muchos grupos. Tenemos orígenes distintos, curas distintas, venimos de estratos sociales, si lo podemos ver así, distintos. Entonces era necesario que si se iba a conformar el cuerpo de Cristo a través de la iglesia, esta iglesia viviera como cuerpo en armonía. Y para armonizar, Pablo se preocupaba en reeducar. Así es, todos venían educados. Todos venimos educados de una manera u otra. Pero al venir y conformar un cuerpo, al venir y llamarnos el Señor para un propósito que es llevar su evangelio, hablar de él, hablar de cómo fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y que hablemos de sus virtudes, necesitamos una reeducación, necesitamos reeducarnos, traemos costumbres distintas, traemos conceptos distintos de justicia y de amor, traemos muchas cosas distintas. Y algunas muy malas, ¿verdad? Venimos de ese fondo, pues. Afortunadamente aquí no todos somos mexicanos, ¿verdad? No sé si hay aquí algún extranjero, pero hay asambleas en donde hay norteamericanos, hay italianos, ya son asambleas internacionales, son iglesias internacionales, en donde hay un hándicap mayor, vamos a decirlo así, para tratar de comunicar, porque cada uno trae un estrato distinto. Usted sabe que los franceses tienen costumbres distintas a las nuestras, incluso totalmente distintas, muchas de ellas, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios tiene que ser reeducado conforme a la palabra, y Pablo, en sus epístolas, instruía a los ministros que él había preparado primero, les instruía para que fueran idóneos para instruir también a la iglesia en cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios y cómo debemos de comportarnos fuera de la casa de Dios, porque siempre vamos a estar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos reeducarnos. ¿Sí? Vamos a leer, hermanos, Tito capítulo 2, versículo 11 al 15. Dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, primero, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Además, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y decía Pablo a Tito: esto habla y exhorta, y si es necesario reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Porque era muy bueno también, igual que Timoteo. Tomen su lugar, hermano. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Venimos entonces, hermanos, de contextos distintos. Bien o mal,
Nosotros somos productos de la palabra de alguien. Somos productos de la enseñanza de alguien. Alguien nos educó. Pudo haber sido nuestra madre. Pudo haber sido nuestro padre. Pudo haber sido un maestro muy querido. Todos tenemos siempre maestros queridos en las escuelas. Maestros preferidos. Y a veces que admiramos a nuestros maestros. Pero uno lleno de ideas. Y dice la palabra, hermanos, que en general antes de conocer a Cristo, la enseñanza que recibimos, que tenía buenos propósitos, la enseñanza que recibimos no era para destruirnos, pero por causa de nuestra condición pecadora, todo lo que recibimos antes de Cristo se corrompía en nosotros. Porque todo lo que es nacido de la carne, quiero que me entiendan, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Por más excelente que haya sido lo que hayamos recibido, al haberlo y al tratar de asimilarlo nosotros, lo corrompimos. Así el concepto de justicia, en unas otras ocasiones hemos hablado de ello, está corrompido. Porque cuando la justicia se aplica a otros, alabamos a los que aplican la justicia, ¿verdad? Y decimos, qué bueno que se aplique la justicia. Pero cuando por X razón la justicia se aplica a nosotros, ya lo vemos distinto. Ya no alabamos al que aplica la justicia. Decimos, ¿qué es justicia? ¿Verdad? O sea, somos, ¿cómo le puedo decir? Parciales, ¿verdad? Pero es por nuestra naturaleza. Y así, les puedo dar otros ejemplos. Como dice, la justicia, dice un dicho, ¿verdad? Que se aplique a los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Así está bien, pero no a los míos, ¿verdad? ¿Sí? Mientras sea la buena, perfecto. Ahora, lo que hemos aprendido en la sociedad es a que conduzcamos, por ejemplo, conduzcamos correctamente y decentemente en la calle, ¿verdad? Hay unas leyes de tránsito, se nos dice que debemos de llevar nuestra licencia de conducir, se nos dice que debemos de llevar nuestra tarjeta de circulación. Estoy poniendo ejemplos nada más así prácticos. Se nos dice que debemos de dar vueltas continuas a la derecha con precaución, pero siempre como que hay una parte que se nos olvida. Hay veces que hacemos lo contrario. La educación es correcta, la educación es perfecta, nuestra Constitución está llena de leyes excelentes, diría yo. El no matarás está en nuestra Constitución también. El que no debe de robar está en nuestra Constitución. También lo está. Y se dice que es un delito. Más sin embargo, pareciera ser que la naturaleza del hombre trata de enfrentarse contra todo lo establecido. Porque es carne. Trata de romper con todo lo establecido. Y incluso dice la palabra, no solamente hacen lo malo, dice la palabra haciendo referencia a ello, sino que también se regodean de haber hecho lo malo. ¿Sí? Hay quienes hasta lo platican con mucho orgullo, ¿verdad? Hay quienes nos dicen, yo no he tenido 5 mujeres, ¿verdad? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién sabe? De su abuelo, porque normalmente son enseñanzas que se traen, ¿verdad? Ahora que he tenido oportunidad de salir, he visto que es una cuestión muy generalizada en el mexicano, ¿verdad? Muy generalizada. Incluso hay esposas que hasta ya como que lo toman como algo normal. Allá afuera estoy hablando, no estoy hablando de la congregación, ¿sí? Lo ven como algo normal. No, pues ya lleva como 3 matrimonios, 5 matrimonios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ¿sí? Incluso la misma Constitución, las mismas leyes, habla de que el adulterio es incorrecto, es castigado, ¿verdad? Es castigado también. Mas sin embargo, alguien incluso dijo, fíjense, porque eso es un pensamiento humano, que las leyes se hicieron, dice. ¿Qué ha oído? Lo ha oído, ¿verdad? Para ser rotas, dice. Porque ese es el concepto del hombre. Bueno, de eso hablamos nosotros, aunque hemos sido llamados y aunque hemos sido rescatados para formar un pueblo propio. El Señor quiere un pueblo propio, suyo, que le pertenezca, que no sea del diablo, que no sea de Satanás, que no sea del hombre, que no sea de un líder humano,
El Señor, de todos esos estratos, hay quienes, por ejemplo, tal vez vienen de estratos en donde, o viven incluso, algunos de ustedes tal vez ha de vivir en estratos donde el robar es común. Ustedes han de conocer a alguien cuya familia, el hijo es ladrón, el padre es ladrón, o fue, el abuelo es ladrón. Hay familias así, y se van heredando. Bueno, esto es muy visible lo que les estoy diciendo como ejemplo. Sí, hermanos, son ladrones, decimos. Esto es muy visible, esto es muy abominable incluso. Es hasta vergonzoso para muchos de nosotros. Pero esto lo apliquemos también. Esto que es vergonzoso, también lo podemos aplicar a otras cosas que no son aparentemente tan vergonzosas. Hay quienes, el papá es mentiroso, el abuelo es mentiroso y el hijo es mentiroso. Pero eso no se ve tan grosero en la sociedad. El ladrón sí, decimos nosotros. El asesino sí. Pero el mentiroso no, decimos. Ya empezamos a darle valores, a darle pesos a las cosas. Y decimos, este pesa más y este pesa menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros quizás no somos ladrones. Entonces tengo que darle menos peso a mi propio pecado. O a lo que yo he heredado a mis padres, le tengo que dar poco peso. Que no me pese tanto. Porque esa es mi tendencia. Es la naturaleza del hombre. Venimos de estratos, hermanos, quiero que lo entiendan. En donde nuestros padres, quizás, aunque hicieron el mejor esfuerzo, ¿sí?, no hicieron de nosotros gente responsable, sino nos hicieron muy perezosos, nos hicieron muy dependientes, no nos educaron para enfrentarnos a la vida. Hay quienes no los educaron ni para saludar, que son reglas muy elementales, ¿verdad? Hay gente que no saluda, trae un problema de educación. Y estoy hablando de detalles. Yo no estoy diciendo se va a ir al infierno, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Quiero que no pierda el enfoque. Somos producto de la educación, de la enseñanza de alguien o de algunos. Y muchas veces esa enseñanza, o la mayoría de las veces, esas enseñanzas, por muy excelentes que sean, se corrompieron cuando llegaron a nosotros. Bueno, de este pueblo tan heterogéneo, tan desuniforme, de este pueblo Dios viene de toda tribu, dice, de toda lengua, de toda nación, diríamos, extendiéndolo un poco, de todo estrato, de toda educación. Viene y nos llama a cada uno de nosotros. Pero dice que la gracia se ha manifestado con un propósito. Primero es para salvación. Amén. ¿Ok? Para salvación a todos los hombres. Pero la gracia también nos enseña, dice lo que estamos leyendo, enseñándonos que debemos de renunciar a todo eso que traemos de carga y que traemos de herencia. Pedro dice, esa herencia, esa vanidad que heredamos de nuestros padres, dice, despojándonos ya de eso. Pablo habla de un viejo hombre que hay que crucificar con sus deseos y pasiones. Y alguien dirá, hermano, ¿habrá algo que sea rescatable de lo que yo traigo? Fíjense que a Dios no le gusta remendar. Yo les podría decir, no, sí, hermano, aquella característica que usted tenía en el mundo y que era muy bien recibida en el mundo. Por ejemplo, la cortesía, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, la cortesía, pues es algo rescatable, ¿de acuerdo? Pero fíjense bien, pero la cortesía en el mundo era para obtener beneficios. La cortesía tenía motivaciones distintas al amor. La cortesía tenía motivos egoístas. Podemos decir, sí es rescatable, hermano, pero es preferible, ¿sí?, someternos a la voluntad de Dios de renovar todas las cosas para que no estemos adulterados. Porque una mixtura, una mezcla de lo antiguo y de lo nuevo, adultera lo nuevo. No es 100% nuevo. Y tenemos un Dios
todopoderoso, que dice, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Hermano, no en la tierra. He aquí hago nuevos los cielos y la tierra, dice también la palabra. Ni los cielos, ni la tierra va a quedarse en la condición actual, menos los que habitan la tierra. Amén. Nosotros nos ha llamado para enseñarnos que renunciemos a la impiedad. Mire, hermano, Tito tenía un trabajo muy difícil. Él era un supervisor, digamos así, que fue enviado por Pablo a supervisar las iglesias de Creta. Creta era una isla, es una isla. Y Creta, los habitantes, los cretenses, en la misma escritura se dice que eran, fíjense, dice Pablo, hace referencia Pablo a uno de sus profetas, dice que los cretenses son mentirosos, decía Pablo. Los cretenses, dice, como uno de sus profetas dijo, son mentirosos. Dice, son malas bestias, dice así, si por ahí un poquito atrás de Tito, de lo que leímos, dice así, son malas bestias, son mentirosos y son glotones, dice ahí la escritura. Cuídate de ellos, le dijo Pablo a Timoteo, a Tito, reedúcalos, porque ellos vienen de una cultura de orgías, ellos vienen de una cultura en donde no son moderados en nada, no moderados ni en la comida siquiera, ¿verdad? Por eso le dice, son glotones, dice, gente acostumbrada al abuso, gente acostumbrada a la mentira, dice que eran los cretenses. Y entonces le dice, mira, el propósito del evangelio es salvarnos, dice Pablo, y quiero que lo entendamos todos, hermano. El propósito principal del evangelio es salvarnos de lo que ya hemos oído, de la perdición, del lago de fuego, salvarnos de la esclavitud del pecado, salvarnos de la esclavitud del temor y de la muerte, salvarnos y rescatarnos de esa vana manera de vivir, todo lo que ya se ha hablado. Pero el rescate, hermanos, no es para que ese pueblo que ha sido elegido sea un pueblo pasivo, sea un pueblo que nada más haya sido rescatado y ya. ¿Recuerdan la parábola de aquel señor que hizo una fiesta de bodas, ¿verdad? Y mandó a traer a todos sus invitados y nadie llegó, y todos le dieron excusas? Y luego el señor de la fiesta, al ver que nadie llegó, le dijo a sus siervos, vayan y traigan a todos los que se encuentren. Oye, señor, a los cojos, tráiganlos. Oye, señor, a los ciegos. Oye, señor, hay gente muy sucia ahí. También a ellos. Tráiganse a todos. Es metafórico, ¿verdad? Hablando de lo mismo. Venimos de fuentes distintas. Cojos, ciegos, sucios, olorosos. Estoy hablando metafóricamente. Estamos hablando de una cantidad, ¿sí?, de pecados que traíamos. Más sin embargo, nosotros fuimos invitados a esas bodas y fuimos introducidos al salón de bodas, porque dice que había un salón, ¿verdad? Ya estamos introducidos en el salón de bodas. Pero el Señor que nos invitó se tomó la molestia de que todos sus invitados llevaran traje de bodas. No los metió como venían. Dice la escritura que a la iglesia se le ha concedido, cantábamos, que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces el Señor, ¿con qué propósito nos rescató? Para vestirnos de una forma distinta como veníamos vestidos, para darnos una nueva vida, para darnos nuevos propósitos, para darnos nuevas esperanzas. Amén. Ese es el propósito de Dios. Pero tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad es todo aquello que hacíamos antes. Los deseos mundanos eran otros intereses que traíamos. Ahora Pablo, más adelante, dice, enséñale, dice, a los ancianos, hablando de lo mismo, que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
Pero empieza por los ancianos, dice Pablo. Si usted sigue leyendo Tito en su casa, va a encontrar que primero inicia con los ancianos. A estos ancianos, diles que sean sobrios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe. Empezó con los ancianos, ¿sí? Y luego Pablo continúa con las ancianas. Primero inició con los grandes, porque los grandes son los que más reacios somos al cambio. Los grandes ya traemos 30 años de enseñanza, 50 años de enseñanza, mal enseñados. Hay alguien que dice, ya venimos colmilludos, dicen, ¿verdad? Traemos muchas manías, dicen alguien también, de allá del mundo. Y son los que más resistencia presentan a los cambios, porque ya somos gente acabada, ya somos gente terminada, o cuando menos así creemos. Creemos que ya no hay nada más que nos tenga que enseñar. Y si viene un titito, ¿verdad? Menos. Y si viene un Timoteito así chiquitito, menos. ¿Qué le voy a andar recibiendo a él? Si apenas está aprendiendo de la vida, decimos, ¿verdad? Decimos, ¿qué me puede enseñar? Entonces le decía Pablo, enseña con autoridad y nadie te menosprecie. No importa que sean ancianos, diles que sean sobrios. ¿Sí? Diles que sean prudentes. Diles que sean sanos en la fe, en el amor. ¿Sí? Y a las ancianas, pero a las ancianas, diles que sean reverentes en su porte. Diles que no sean calumniadoras. Yo me imagino, hermanos, que esa iglesia de Creta era como dicen un estuchito de monerías, ¿verdad? Sí, porque todas las epístolas de Pablo a las iglesias, a la de Éfeso, por ejemplo, la epístola de Pablo a la Éfeso, la epístola de Pablo a Timoteo o a Tito, ¿sí? Iban dirigidas a las iglesias, a los corintios. Todo lo que usted encuentra en esas epístolas y que Pablo corrige, es porque esas iglesias tenían ese problema. Dile a las ancianas, dice, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino. Y bueno, la Biblia, la versión 60 es muy decente, vamos a decirlo así, ¿verdad? En el lenguaje que utilizan, ¿no? Diles que no sean calumniadoras. Está diciendo no sean chismosas, que no sean entremetidas, que no se metan en lo ajeno. Dicen otras versiones más modernas para que lo entendamos mejor. Las ancianas, así eran las ancianas de Creta. No estoy hablando de Shekinah, ¿eh? No sé si por naturaleza. Y los ancianos dicen, diles que sean prudentes, sobrios, prudentes. ¿Sí? Y dice uno, ¿en qué sentido entonces no eran prudentes? No tenían moderación para nada. La imprudencia hace que uno cometa todos los errores en palabra, en conducta. Los inmoderados, mire, no conectan el cerebro antes de hablar. No hay moderación. Los imprudentes hablan antes de oír. Hablan. Inmoderados. No tienen un límite. Hasta en el libro de Proverbios dice que, fíjense, hablando de los que no tienen moderación en el lenguaje, en el hablar, en donde dice Santiago que debemos de ser tardos para hablar, ¿sí? Y más lentos para oír, ¿sí? Es mejor oír y tardos para hablar, porque en la multitud de palabras, dice Proverbios, no falta pecado. Eran moderados. Y más adelante dice, sus cretenses eran glotones.
comían lo que se les atravesaba, hasta fierro creo que comían. ¿Sí? Ellos no se ponían a pensar si les iba a hacer daño, o si iban a cargar su organismo de grasas, ¿verdad? Ellos no se ponían a pensar en eso. Y yo no les estoy prohibiendo, porque dice que una de las señales de la apostasía es que iban a prohibir, dice, comer ciertas cosas, ¿verdad? No les estamos prohibiendo aquí. Todos somos libres y hemos aprendido que incluso que la oración limpia los alimentos, ¿verdad? Pues los inmoderados lo tomaban como pretexto. ¿Cómo ve? Los inmoderados, como no quieren corregir esa falta de sobriedad, dice, no, hermano, pero por la oración, primero Dios, esto no me va a hacer daño. Y tienen toda una mesa llena. Hermanos, dice, diles que sean moderados. Y del contexto se entiende que eran inmoderados en la comida y en la bebida. Pero no nada más ellos, sino también sus mujeres. Fíjense, me llama la atención que lo de que no sean dadas al vino, no se lo dice a los ancianos, se lo dice a las mujeres, ¿verdad? Aquí a las ancianas, dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Eran ancianas que le entraban duro, como se dice, ¿verdad? Yo me imagino que empezaron con el de consagrar, ¿verdad? Todo tiene una perversión, acuérdense. O sea, incluso hoy hay padres, ¿verdad? Perdón, a los sacerdotes, ¿no? Sí, que han caído en la inmoderación, o sea, ellos empezaron con poquito, ¿verdad? Y después se siguieron. Y entonces ya encuentran recursos en la palabra, en donde Pablo le dice a Timoteo, y por tus frecuentes dolores de estómago, tus infecciones estomacales, en lugar de tomar agua, tómate un poco de vino. Le dice Pablo a Timoteo. Entonces ya encontró el inmoderado una razón. ¿Sí? Y el inmoderado va a encontrar razones y la va a buscar, aunque se tenga que leer toda la Biblia, la va a buscar y la va a encontrar, que es lo curioso. Pero está mal, está deformado, porque intenta, ¿sí?, razonar lo espiritual. Lo espiritual tiene que discernirse espiritualmente. Entonces hay una resistencia. El inmoderado va a resistirse. No, hermano, si mi porción es esa. Desde que yo era chico, mis padres así me ponían en la mesa. Y no lo dudo, Porque nadie aprende por generación espontánea, vuelvo a repetirles. O sea, nadie aprendió por generación espontánea. Todos aprendimos de alguien. ¿Sí? Y le dice a las ancianas, dile a las ancianas, que no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino. Fíjense, ya para ser esclavas del vino, es que ya cuando se ponían sus guarapetas, como dicen, se dedicaban a calumniar a medio mundo. Y ya te fijaste, hermanita, ¿no? Ya te fijaste que fulano, sutano, tiene este defecto, este otro. Calumniador significa eso, ¿verdad? Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, corrige eso. Diles que han sido llamados por la gracia para que se enseñen a renunciar a todas esas cosas que no eran piadosas, a todas esas cosas que no tienen que ver, ¿sí?, con el llamamiento. Y también Pablo se dirige a los jóvenes, porque en todas las iglesias hay ancianos, hay ancianas, ¿sí?, hay jóvenes, amén, y obviamente está el pastor. Dentro de los ancianos están también los maduros, pues los hombres maduros, no necesariamente los viejitos, ¿verdad? Los ya muy viejitos, ¿no? Ancianos es un término incluso que
en este contexto de la Escritura no se refiere a los ancianos gobernantes de la iglesia. Esos están más atrás, ¿sí? Ya hay otra sección de Tito en donde se trata de ancianos de la iglesia, en donde les da una gran lista. A esto nada más les dice, diles que sean sobrios, ¿sí? Que sean serios, fíjense, serios. Hermanos, ¿por qué Pablo empieza con los ancianos? ¿Por qué luego empieza con las ancianas? Y les dice, diles que no sean calumniadoras. Y antes de hablar mal de las personas, que toda esa experiencia que han acumulado, porque las ancianas han acumulado mucha experiencia, así como los ancianos, ¿estamos de acuerdo? Mucha experiencia, muchas vivencias. Diles que enseñen a las jóvenes. Está tratando de romper Pablo con un círculo vicioso. Fíjense, si esta generación de iglesia, la de hoy, de ahorita, si usted como padre enseña bien a su hijo, o enseñamos bien a nuestros hijos, vamos a romper con un ciclo que se le llama ciclo vicioso, de andar repitiendo los mismos errores que cometió mi abuelo, lo cometió mi padre. El mismo error que cometió mi padre, ¿sí?, lo comete el hijo. Dice Pablo, hay que romper, le dice a Tito, ese ciclo. Dile a las ancianas que en lugar que difamen, que en lugar que anden hablando mal de los demás, que en lugar de que se dediquen a andar bebiendo vino, que es lo que causa que se les suelte la lengua, porque el vino suelta la lengua. Fíjense que yo conocí a alguien que era muy tímido, en alguna ocasión, tímido, introvertido decimos, y muy serio, muy recto. Por X razón, ¿sí?, asistió a una fiesta. ¿Sí? Yo tenía como 12 años, 13 años, más o menos, ya tiene mucho. Pero me llamó la atención, a mí sí me impactó, fíjense. Como muchacho, como joven me impactó porque yo lo conocí serio, decente, hablaba bien, se conducía bien. Y en esa ocasión, en esa reunión, bebió, no sé por qué razón, bebió. Y al rato, hermano, era el alma de la fiesta. Era el más desparpajado, era el más desinhibido. Y dice el libro de Proverbios, la sidra es alborotadora, ¿verdad? ¿Sí? Por eso Pablo dice, ancianas, no sean dadas al vino, ¿sí?, porque eso las va a hacer que calumnien. Igual, entre los hombres, ¿verdad? Igual, la bebida es alborotadora. Alborota. Y no nada más eso, hermano. Vamos a decir, mire, él no sabía ni bailar, porque la misma seriedad en la que vive uno antes, cuando uno es muy introvertido, en el mundo no va a bailes ni se explaya mucho como muchos de nosotros sí lo hicimos, ¿verdad? Muchos de nosotros fuimos muy bailadores en el mundo, ¿o no? ¿Sí? Somos bien bailadores. Pero hay quienes no tienen ni siquiera esa oportunidad. Él era uno de ellos que era tan introvertido que en el mundo hasta era bien derecho, recto, digamos. Pero la sidra o la bebida lo alborotó a tal grado que empezó a bailar. Bueno, ni siquiera como Michael Jackson, ¿verdad? O le salían mejores pasos. No tenía ni ritmo, no tenía ni forma, era grotesco. Dile a los ancianos que sean serios, que no sean dados al vino. Todos, hermanos, necesitamos de modelos. Todos necesitamos de modelos que seguir.
¿Acaso ya los modelos a seguir ya murieron y se acabaron con los apóstoles? Necesitamos, hermanos, modelos vivientes para romper con ese ciclo. ¿Queremos buenos hijos? Ancianos, adultos. Seamos sobrios, seamos prudentes. Esposas, le dice Pablo a Tito, diles que se enseñen a sus maridos, a ellas, que les enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Fíjense que son muy buenas maestras las ancianas para enseñar a las jóvenes. Eso sí, hermana anciana, hermana adulta, agárrese a una muchacha joven y dígale, hermana, mire, trata así tu esposo, trátalo así. Dale su comida cuando llegue. ¿Sí? ¿Amén? Hermana, si llega tarde, pregúntale primero por qué llegó tarde. No te exaltes. ¿Amén? Obvias, ¿verdad? Son cosas muy obvias, pero a las mujeres jóvenes no le es muy obvio. Eso sí es ganancia. Que las ancianas le digan, mijita, porque así se conduce, ¿verdad? Mijita, mira, a tu esposo siempre, tú sabes que llega cansado del trabajo. Prepárale la mesa. ¿Sí? No le digas desde la cama, ahí tienes, mételo en el horno de microondas, ahí te dejé. ¿Sí? Hay cosas que son rescatables, ¿verdad? Hay cosas que son del buen convivir, del buen vivir. ¿Sí? Eso sí, hermanas. Hijita, mira, a tu hijito no lo maltrates. No le digas inútil. Porque yo cometí el error de decirle inútil a mi hijo y fue inútil. No, dile, alaba sus logros. Aunque sean logros pequeños, alaba esos logros. Amén. Yo cometí ese error. Hijita, no dejes solos a tus hijos. Edúcalos. Yo, por dejar solo a mis hijos, abusaron de ellos. Eso es importante, hermanos, hermanas. Que eduquen a las muchachas, que eduquen a las jóvenes, que no tienen experiencia, para que el círculo vicioso se rompa. Hijito, los ancianos a los muchachos, cumple tu palabra. No digas voy a hacer tal cosa y dejes de cumplirla. Cúmplela. Sé de una sola palabra. Sé íntegro. Amén, hermanos. O sea que hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que romper. Cuesta. Y yo no quiero traer ningún espíritu de condenación. Yo sé que usted está luchando. Usted está luchando para establecer una nueva vida. Para que en usted sea real aquella palabra que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted, padre, se está esforzando en que su hijo no sea un patán como usted o yo lo fuimos. Amén. Usted, padre, está esforzándose para que su hijo no sea un abusador de su esposa como usted por su ignorancia lo hizo con su esposa. Amén. Estamos rompiendo, porque la gracia es para romper con los ciclos viciosos. La gracia es para renunciar a esas impiedades. Usted, padre, y usted, madre, está enseñándole a su hijo y a su hija a no mentir,
a no clasificar mentiras blancas, mentiras negras, mentiras a medias, mentiras, dice uno, o verdades a medias. No, le está enseñando a ser íntegro. Amén. Y dice, diles a las señoras, diles a las ancianas, que enseñen a las muchachas, que sean prudentes. Fíjense, esa palabra de prudentes se repite tanto para las señoras, las ancianas, para los ancianos y hasta para los jóvenes, que sean prudentes, que sean castas. Dice, enséñale a las jóvenes a ser castas. Pero ¿cómo una anciana podría enseñar a ser casta? ¿Sí? Puras significa fieles a sus esposos y decentes en su porte y en su vestido. ¿Cómo podrían unas ancianas hacer esto si no son modelos, si no son ejemplos? No podrían, ¿verdad? Por eso Pablo empieza con nosotros, los grandes. Empieza con ustedes, las señoras grandes. Diles que sean cuidadosas de su casa. Me llama la atención eso. Enséñales a las jóvenes que sean cuidadosas de sus casas, dice. Buenas. Yo no sé qué tipo de esposas tenían los cretenses, ¿verdad? Yo me imagino que eran esposas similares a ellos mismos. Si ellos eran inmoderados, pues las esposas seguramente lo eran también. Yo me imagino que si ellos tenían malos hábitos, tenían esposas rebeldes y respondonas, ¿verdad? Porque todo lo que uno siembra, cosecha. ¿Sí? Entonces depende de lo que usted siembre en su esposa, eso va a cosechar. Aleluya, gloria al Señor. Cuidadosas de su casa, dice. Bueno, eso ya usted sabe qué significa. Sujetas a sus maridos, dice otra vez, ¿verdad? Otra vez, hermano, va a decir las hermanas. Sujetas a sus maridos, sumisas, ¿verdad? Calmadas, calmadas, calmadas. Todos tenemos una posición. Todos somos herederos y coherederos con Cristo. Y hermanos, y a los jóvenes, les dice, diles a los jóvenes que sean prudentes. Y no habla más. Los jóvenes, yo creo que como en todos los tiempos, como hoy, la prudencia es una de las características de las que más adolecen los jóvenes. No tienen mucho sentido de responsabilidad aún, ¿sí? De lo que es la responsabilidad. Están viviendo una etapa idealista, los jóvenes, no realista. Son idealistas por naturaleza. En donde, si toman una idea, los jóvenes toman una idea. Y para que lo saque usted de eso, se aferran a esa idea. Pelean por esa idea. Defienden esa idea. Diles que sean moderados. Diles que sean prudentes. Los jóvenes, por ejemplo, por su misma juventud, por su misma inexperiencia, ¿sí? Todavía no son capaces, de acuerdo a las edades, a tomar decisiones. Pero hay quienes sí se sienten capaces y las toman. Pero las toman sin ningún fundamento, ¿verdad? No son quizás como nosotros tan racionales, en que consideran todas las cosas. Cuando uno toma una decisión, por lo general, usted adulto, por ejemplo, cuando usted toma una decisión, pone todas las cosas aquí enfrente, todas las pros y las contras, ¿verdad? Usted lo pone todas, las enumera y las lista, y evalúa. El proceso más o menos normal, ¿verdad? Espero que así sea. Que agarra todas y evalúa cada una de las cosas y encomienda a Jehová
su decisión, encomienda al Señor su decisión y toma una decisión, ¿sí? Pero ya vio todos los pros y todos los contras, los más posibles, ¿verdad? Pero el joven, por su inexperiencia, no puede poner todas las cosas en orden. Por ejemplo, él juzga con respecto a 2 cosas y ya. Todavía no tiene esa madurez. Entonces, por eso, dile a los jóvenes que sean prudentes. Yo le diría a los jóvenes hoy, ¿cuántos jovencitos hay? Si pueden levantar su mano. Amén, gloria a Dios. Jovencitos, miren, yo les diría como consejos que cuando crean que ustedes tienen la razón, concédanle a sus padres el beneficio de la duda. Concédanselos. ¿Qué significa estas palabrerías? Dense la oportunidad de creer, ¿sí? Dense la oportunidad de creer que no están en lo correcto. ¿Estoy diciendo que sean indecisos? No. Porque cuando un joven se aferra a una idea y va a tomar una decisión, lo va a tomar en función de sus recursos, en su corazón y en su mente. Y su mente no está lo suficientemente madura aún para que esas decisiones que pueden cambiar su vida, estoy hablando de decisiones que pueden cambiar el rumbo de su vida. Fíjese bien, joven. Hay decisiones que son inocuas, ¿no? Hay decisiones que dicen, ¿qué quieres, mijo? ¿Quedarte en la casa o irte con nosotros? ¿Para qué quiero quedarme? Ah, bueno, está bien. Es inocua. Pero hay decisiones, joven, que van a cambiar tu vida. Y debes de evaluarla bien. Porque tu mente no está capacitada aún para tomar decisiones serias. Estoy hablando de muchachos, de la adolescencia, ¿verdad? No estoy hablando de los de 30 años. Ya esos deben de ser hombres maduros, ya. 25, 27, ya, por favor. Ya no son niños. ¿Sí? Estoy hablando a los adolescentes. Sus mentes no están maduras aún. Si siendo de 30 años todavía anda como un adolescente, pues hubo problemas, ¿verdad? No se está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. No se está cumpliendo. No ha roto con el ciclo vicioso. Pero hermanos, pero no nada más a los jóvenes. Al mismo Tito le dice, pero tú sé ejemplo de buenas obras, sé modelo, sé una imagen, porque te van a copiar. Entiéndalo, hermano, mire. Dios nos ha llamado para buenas cosas, amén, para lo mejor. Seleccionó un pueblo, perdone la expresión, seleccionó un pueblo no de semillas escogidas, no del vintage, como dice, ¿verdad? Dicen los gringos, ¿sí? Volkswagen, dicen algunos letreros, vintage Volkswagen. No de cosechas especiales. Agarró de lo más silvestre que había. Así dice la Escritura. Que no somos muchos nobles. Que no somos muchos poderosos. Y hay veces que le digo al Señor, Señor, gracias. Gracias porque tú no hiciste esa acepción de personas. Dice, nos llamó no de uvas seleccionadas, ¿verdad?, sino silvestres.
pero de eso quiere él obtener una buena cosecha. De los judíos, dice que cuando llegó a su viña, encontró que su viña, que él estaba ordenando así, a los judíos él los trató como a nosotros también. Los recogió de las naciones, ¿sí? Hizo una nación incluso con ellos, los cuidó en el desierto, los protegió, les enseñaba, les inculcó la ley. Y dice, cuando vine a buscar fruto, ahí en esa viña, dice, y esa viña sí era seleccionada, fíjese. Esa viña dice que escogió de la mejor, ¿cómo se le dice? Mata, pues. Y la sembró, la regó, la despedregó, la cercó, y cuando vino a buscar el resultado, dice que habían dado uvas agrias. Nosotros, hermanos, tenemos que empezar a dar la buena vid, la buena uva, amén. Esa que Dios quiere en nosotros. Mire, hermano, yo sé, según la palabra, que el propósito de Dios es positivo, es de ir hacia adelante con cada uno de nosotros. Adelante, adelante. Le dice Juan, quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿verdad? La palabra prosperar viene de una acepción griega que también significa subir. Subir. Quiero que suban. Quiero que se superen. Hermano, esta es una clase de superación personal. Pues, dice Dios, quiero que suban. Quiero que se superen. Quiero que renuncien a todo aquello que les estorba. Y déjense enseñar por la palabra. Déjense reeducar por la palabra. Hermanos, el Señor vino a buscar, dice, lo que se había perdido. Y habla del hombre. Pero si el hombre se perdió, también el hombre perdió cosas. Y estamos en un proceso de recuperación de lo perdido. Usted perdió muchas cosas. Piense cuando recién empezó su matrimonio. Piense. ¿Sigue usted hoy mejor que antes? ¿Ha subido? ¿Ha prosperado? ¿O ahora ya ni el saludo en la mañana? ¿Se acuerdan de eso que dice? Que cuando recién uno está casado, cuando se despierta la esposa le dice, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Sí? Y ya cuando ya está viejita y andan peleándose, les dicen, ¿cómo estás, mi amor? Hay otro tercero que no me recuerdo. O sea, cambia. La idea es que vayamos subiendo. En la educación de sus hijos. ¿Cómo? ¿Amaneciste? Ah, esa es la otra versión. Sí. ¿Cómo amaneciste, mi amor? ¿Cómo amaneciste? ¿No? ¿Y cómo amaneciste? Sí. O sea, va cambiando, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos instruye, nos enseña. La gracia nos fue dada para instruirnos, para reeducarnos. En la enseñanza de sus hijos, ¿ha mejorado? Anciana y anciano, usted sabe qué errores cometió en la educación de su hijo. Y sabe que aciertos también. Agarre a las jóvenes y a los jóvenes y dígale a mi hijo, yo hice esto y hice lo otro, esto no es adecuado. Hay clases de matrimonios los viernes. Los que están interesados pueden venir, se ven ese tipo de temas. En el matrimonio, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la esposa. Hemos mejorado. Yo he insistido, hermanos, yo he insistido. E insisto.
Es para mejorar, hermanos. Es para ir adelante. Es para avanzar. Hermano, ¿cómo muela con eso? ¿Cómo muele con eso? Hermanos, el Señor mismo nos ha vestido de vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Pongámonos de pie, hermano. Ya terminé.